debido a la gran cantidad de preguntas, de interrogantes, de dudas dentro de la iglesia, he leído comentarios, he visto información, he escuchado, he tenido conversaciones con muchos miembros de mi iglesia respecto a si es recomendable vacunarse, si no es recomendable vacunarse, cuál es la postura. Y escuchando muchos comentarios he visto hermanos que hacen comentarios políticos para darle una justificación, otros hacen comentarios bíblicos. Eh, yo en esta mañana quisiera plantearles este tema con la expectativa de ofrecer a la iglesia, a mi iglesia, una mirada un poco más madura, más amplia y también responsable respecto al tema. Esta Yo en iniciativa esta mañana está quisiera compuesta de dos plantearles este partes, tema de con dos la expectativa partes, de ofrecer. eh, dos partes. La primera de ellas, el tema de hoy, es la parte número uno. Esto será el sermón de hoy. Vamos a verlo desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva bíblica, hoy el sermón de hoy, ¿no? No me voy a meter en aspectos científicos ni asuntos técnicos, solo cristiano, vamos a verlo desde un punto de vista cristiano. Y la parte 2 la vamos a ver mañana en un programa especial a partir de las 9:30 de la mañana por estos mismos plataformas con la presencia de un especialista en el tema, el doctor Daniel Mojica Rodríguez, especializado en el área de la epidemiología, y decidió estar con nosotros mañana un tiempo para responder preguntas, para darnos una educación con respecto al tema de la pandemia y también de la vacuna. Entonces, lo de hoy va a continuar mañana y espero que tú te prepares también para mañana, ¿ok? Vamos a ver esos aspectos científicos y él va a tratar de responder algunas preguntas respecto a la vacuna. Hoy día voy a mencionar aspectos relacionados con nuestra perspectiva cristiana, ¿no? La posición de la iglesia, una mirada bíblica, pero me voy a enfocar en primer lugar en las causas de la resistencia, a lo que a mi parecer pueden ser algunas causas de resistencia, ¿ok? ¿Por qué algunas personas se resisten a la vacuna? Algunas causas, pueden haber más, quizás, pero voy a referirme a algunas de ellas. Les tengo una pregunta para que ustedes participen, así que estén atentos porque muy pronto va a haber una pregunta que los va a desafiar poderosamente, tremendamente, y quiero tener sus comentarios, sus respuestas cuando llegue ese momento de la pregunta. Así que vamos a entrar entonces en materia en esta hora. Eh, Voy a leer aquellos comentarios que tengan que ver con la temática, con el área, eh, con respecto al tema, ¿ok? Tengo por aquí mi tablet listo para leer los comentarios de cada uno de ustedes que tengan que ver con el tema. Muy bien. Mis hermanos, primera causa de resistencia a la vacuna. La primera causa de resistencia a la vacuna que yo voy a presentarles a ustedes tiene que ver con el miedo. El miedo siempre ha estado presente en el ser humano. El ser humano le teme a todo lo desconocido. El miedo viene con nosotros. Nadie te va a colocar miedo. Simplemente a través de información, a través de circunstancia, nuestros miedos que vienen con nosotros pueden ser despertados. Pero los miedos tienen que ver con nuestras respuestas, no con lo que viene de afuera, sino con nuestra respuesta a alguna situación desconocida. Y tenemos que decir algo, hermanos queridos, los debates sobre la pertinencia de las vacunas no son un fenómeno nuevo. La historia dice que por lo menos se han dado desde el año 1721, cuando en Nueva Inglaterra comenzó a surgir una discusión si era relevante, si debían inocularse o no contra la viruela, en vista de un brote que había sucedido en ese entonces en Boston. Entonces, por un lado, los puritanos de Nueva Inglaterra, que esa ala cristiana conservadora, debatían, ¿no? Si la inoculación de la vacuna era permitida por las escrituras y si era recomendable desde un punto de vista médico. Así que no es un tema nuevo. Entonces, cuando abordamos esta resistencia, vamos a ver que hay diferentes factores y no es nuevo. Y el primero de ellos que mencionaba era el miedo. Entonces, hay que tomar en cuenta que la crisis o la vacuna surge en un medio de desconfianza, ¿no? El mismo coronavirus llegó en un medio de desconfianza, con teorías de conspiración, que si había sido impuesta,
impuesta, que si no había sido impuesta, que fue un efecto de China contra Estados Unidos, y una gran cantidad de teorías de conspiración de lo que voy a hablar un poco más adelante. Pero la vacuna nace en este ambiente de desconfianza, de desinformación y también de sobreinformación. Entonces, este ambiente o este entorno de conspiración en el que se desarrolló la pandemia y que se desarrolló también la vacuna, no provee un ambiente seguro, no es un ambiente tranquilo, por lo que muchas personas creen que la vacuna también hace parte de una conspiración, así como el coronavirus o la pandemia es resultado de una conspiración, entonces la vacuna también es resultado de una conspiración. Entonces, algunas de estas teorías, para algunas personas atemorizadas por el efecto mismo de la pandemia, creen que el efecto podría ser peor. Pero permítame ir desmitificando algunas cosas. Las vacunas siempre han estado con nosotros. Siempre han estado con nosotros. Hemos crecido con ellas. Nuestros padres creyeron en ellas. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora tanta resistencia a una vacuna? ¿Por qué ahora tanta duda? ¿Por qué si queremos salir del encierro, si queremos la normalidad, si queremos volver a abrazar a nuestros seres amados, si queremos que se acabe este distanciamiento, ¿por qué surge esta tensión ahora o esta resistencia? En primer lugar, déjame decirle una cosa, que el mensaje del terror, el mensaje del miedo no forma parte del mensaje adventista. Los adventistas del séptimo día no somos alarmistas, no somos no sé, sí, no creemos en nuestro mensaje no encierra ese espíritu de atemorizar, de aterrorizar bajo ninguna circunstancia, como en otras denominaciones protestantes, donde el miedo a doctrinas como el castigo eterno, como el miedo al infierno, impulsan la motivación de las personas a actuar. Nosotros no creemos en la existencia de un infierno físico, por lo tanto, no aludimos a ello como una forma de motivar la acción a las personas. Por otro lado, el mensaje adventista siempre ha estado enfocado en la esperanza, en la seguridad, en el efecto que representa para el presente la segunda venida de Cristo, y nuestro mensaje procura entregar seguridad y esperanza en un mundo en confusión y en un mundo inestable. Entonces, la pregunta que yo aquí es la siguiente. ¿Por qué en este tiempo han surgido o han cobrado fuerza estas teorías de conspiración? Y voy a referirme a un aspecto importante de ellos, que no debemos pasar por alto. Vivimos en la época del posmodernismo, una etapa posterior al modernismo. Se cree que la etapa de la era moderna fracasó en resolver los problemas de la humanidad. Por lo tanto, el modernismo, con la industrialización y todos sus proyectos de arreglar la vida del hombre, no terminaron con las guerras, no terminaron con el sufrimiento humano, y entonces damos paso a una nueva etapa, a un nuevo periodo llamado posmodernismo. No puedo hablar mucho de eso por el tema del tiempo, pero algunos expertos, cuando hablan del posmodernismo, hablan y lo definen con varias características. Por ejemplo, la comprensión del tiempo y el espacio. Ya no hay fronteras que nos separen a través de los medios de comunicación. Otro elemento importante del posmodernismo, el cambio constante, nada hay seguro. Otro elemento clave del posmodernismo en el cual yo quiero ubicarme ahora tiene que ver con el fin de las certezas. Terminó la seguridad. No hay verdades absolutas, y entonces le dimos paso al relativismo moral. Y quizás en ese aspecto es necesario que nosotros nos ubiquemos un poco. Cuando desaparecen las verdades absolutas, para nosotros los adventistas, que somos conservadores de las doctrinas bíblicas, de las doctrinas cristianas, entramos en un dilema, porque verdades absolutas para el mundo no pueden existir, pero no para nosotros. Para nosotros, el mundo fue creado por Dios. El creacionismo es una verdad absoluta. La Biblia es una autoridad suprema. Para nosotros es una verdad absoluta. El matrimonio está constituido por un hombre y una mujer. Es una verdad absoluta. Podemos mencionar algunos aspectos importantes con respecto a esto, ¿no? Entonces, el posmodernismo ahora intenta socavar estas verdades de la conciencia social, de la mente social del mundo,
Y entonces le da paso a un relativismo moral. Si no hay una verdad absoluta, como que Cristo es el único Salvador, que solamente a través de Él tenemos salvación y que el hombre necesita de Dios, y esas verdades absolutas ya no existen, entonces todo depende. Y es lo que le da paso al relativismo moral, ¿no? Una expresión que usted habrá escuchado. Todo depende. Si te gusta, si te funciona bien, cada persona ahora tiene su propia verdad. Nadie tiene el derecho de imponer la verdad sobre otro. Por lo tanto, el cristianismo es visto como cada vez más como intolerante, ¿no? Y distante de los cambios que está dando la sociedad, porque el cristianismo se quedó pegado en estas verdades que para el mundo y la sociedad de hoy son ortodoxas, son otra historia, están pasadas de moda. Por eso te van a criticar por tu postura frente al matrimonio, te van a criticar frente a tu postura, frente a la Biblia, frente a verdades absolutas. El problema es que muchos cristianos también están mudando verdades absolutas. En vez de confiar en la Biblia, están mudando sus pensamientos con la cultura, con el posmodernismo. Entonces, la ausencia de verdad en algún momento va a despertar esa inseguridad en el ser humano. Tú puedes cambiar tu manera de ver las cosas, pero el mundo sigue siendo frágil. Las crisis van a llegar igual. El sufrimiento sigue siendo un problema no resuelto. El dolor sigue siendo un problema no resuelto. Entonces, cuando el ser humano enfrenta el dolor, enfrenta la crisis y no tiene una verdad, no tiene seguridad, cualquier cosa es verdad, y entonces cuantas cosas oye, cuantas cosas ve, puede ser verdad. Y allí en ese terreno donde las teorías de conspiración surgen y producen un impacto que representan para algunos un ancla donde afirmarse, para otros confusión. Entendemos por teorías de conspiración alianzas ocultas entre poderosos para un fin específico. Y eso pasa a tomar en la mente de muchos cristianos hoy día. He explicado un poquito por qué esas teorías de conspiración hacen parte. Si usted va a YouTube, o perdón, a Internet y consulta una fuente confiable, vamos a decir alguna enciclopedia, Wikipedia, por ejemplo, que está al acceso de todo, usted coloca posmodernismo y allí usted va a encontrar cuáles son las características del posmodernismo y va a encontrar este detalle. Las teorías de conspiración son típicas de este mundo, ¿ok? De esta época. Muy bien. Un segundo elemento, hermanos queridos, por el cual yo creo que hay, dice por aquí Sorayita Sura, falta de conocimiento, miedo, bueno, hemos mencionado esto. Jonathan Amasa dice algunos factores para él: desinformación en redes sociales, todos dicen tener la verdad, desconfianza, miedo, situaciones políticas, social actual de la sociedad. Muy bien, Jonathan, vamos para allá. Mira qué interesante. El segundo elemento para mí importante que ha sido un causante de esta resistencia a la vacuna tiene que ver con la desinformación. La desinformación, ya lo mencionaba por allí Jonathan y Sorayita. Con la llegada del Internet, la información ya no está secuestrada. Yo recuerdo cuando éramos chicos, iba un pastor, voy a referirme al contexto eclesiástico, el pastor era una fuente de información y era creíble en un tiempo. El pastor llegaba de afuera, de la capital, o venía de otra parte de Estados Unidos, y había un congreso, y predicaba, y daba noticias, y daba situaciones que estaban informando, y los predicadores, los asistentes al congreso, se volvían en replicadores de esa información que llegaba a nuestros hogares, y las creíamos, y eran verdades absolutas. Y nadie cuestionaba eso. Hoy día yo estoy predicando en este momento, o estoy predicando en un sermón, y hay un joven con un celular o un miembro de iglesia con un celular averiguando si la frase que yo estoy utilizando es realmente correcta, si la estadística que estoy utilizando en el sermón es valedera o no es valedera, si es verdad o no es verdad, porque la información ya no está secuestrada. Pero así como la información está abierta, y eso ha hecho que se hagan casos públicos, casos que eran por tiempo desconocido, y en parte el Internet nos ha ayudado mucho en eso, y es una ayuda, es una fuente de información, pero es una autopista donde caben todos, donde todo el mundo tiene derecho de hablar, de opinar, de decir lo que piensa. Entonces, hoy día, cuando yo digo que la información no está secuestrada, estoy diciendo no depende que una persona se pare al frente y diga algo y el resto repita lo que escuchó, porque hoy la información está en tus manos. De hecho, una autoridad de un Estado es cuestionada, ya no es creíble.
Porque cuando un presidente habla, una figura habla, surgen miles de opciones en Internet que contraponen su posición al respecto. Entonces, la información está en tus manos, hoy día está en tus manos. Tan pronto sucede un hecho, en instantes te llega una alarma y la puedes leer mucho antes que los órganos oficiales, lo del público, ¿entiendes? Entonces, pero así como la información está en tus manos, la desinformación también. La desinformación también está en tus manos. Entonces, es importante tener en cuenta que Internet es un medio de comunicación, no es la fuente de comunicación. Es un medio de comunicación digital, no es la fuente. Por lo tanto, no todo lo que aparece en Internet es confiable. No todo lo que te llega en WhatsApp es confiable. No todo lo que lees en Facebook es confiable. No todo lo que aparece en una página es confiable. No todas las noticias que tú lees son confiables. Por eso una característica típica de este tiempo son las fake news, las noticias falsas, utilizadas con propósitos políticos, con fines de desestabilización o por un bien económico, por miles de razones. Entonces, aquí surgen, junto con el Internet, el hecho de que la información no esté secuestrada permite que mucha información negativa entre a nuestras casas porque ahora tienes la información en tus manos en un celular. Por ejemplo, algunas personas dicen, la vacuna es una forma de controlar al mundo. Van a controlar el mundo, por lo tanto, es una estrategia del nuevo orden mundial. Nosotros estuvimos aquí en diciembre una semana de estudio profético del libro de Apocalipsis 13 y sabemos por dónde va el tema del control, del manejo de los movimientos políticos y no tiene que ver con una vacuna. Algunas personas dicen, es que con la vacuna nos van a inocular un virus que va a ser peor, ¿no? Para que vivamos menos, para controlar la producción natal. Algunos van más allá y dicen, la vacuna es la marca de la bestia. A mí me daría vergüenza que un adventista del séptimo día dijera eso, lo creyera, lo compartiera, que un adventista del séptimo día a estas horas del partido crea que una vacuna es la marca de la bestia. Algunas personas dicen, no, es que la vacuna es para controlar la reproducción femenina. Otros dicen, no, que la vacuna es para intervenir nuestro ADN. ¿De dónde sacan esa información? ¿De dónde sacan esa información? De redes sociales. Entonces, este tipo de opiniones extraídas de redes sociales nos hacen recordar una vez más, hermanos queridos, que no son fuente de información legítima, porque usted no puede asegurarse de dónde proviene la información. Por ejemplo, en el estallido social, recuerdo yo, y cada vez que hay una crisis comienzan a circular audios, comienzan a circular cadenas de mensajes por WhatsApp. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos amados, cuidado porque detrás de todas esas cadenas y de todos esos audios que usted reenvía, hay intereses fraudulentos, criminales, hay robo de información, hay delitos cibernéticos que se están utilizando porque muchas veces por la alarma que genera un entorno, alguien crea una noticia falsa, una información falsa para ganar adeptos, para ganar likes, para atraer audiencia y vender simplemente un producto, por ejemplo, en Facebook. Porque ahora cualquiera que tenga cualquier cantidad de seguidores se convierte en un potencial vendedor. Entonces utilizan cualquier tipo de argumentos para vender. No todo lo que aparece en redes sociales es fuente, hermanos queridos. No todo es fuente. Número uno. Entonces, hay un ejemplo de esto que vengo hablando con respecto a la desinformación y les voy a mostrar aquí algo interesante. Por ejemplo, muchos adventistas creen en estas teorías de conspiración y voy a leerles un estudio que se dio a conocer en enero de este año, que fue desarrollado en Estados Unidos, donde un alto porcentaje de miembros de iglesias evangélicas, incluyendo congregaciones latinas, aceptan o difunden teorías de conspiración con consecuencias negativas tanto para el cristianismo tradicional como para la sociedad en general. Esto lo revela la encuesta, o sea, la postura de una iglesia cristiana, en este caso la iglesia evangélica, la actitud de esta iglesia termina siendo un impacto negativo para la misma religión, para el cristianismo como tal, pero también para el resto de la sociedad que los observa. Entonces, este sondeo que fue realizado
por un grupo de estudio, Lifeway Research, encontró que un 49% de los pastores encuestados afirman que en sus congregaciones los miembros frecuentemente repiten teoría de conspiración. Y dice el estudio, con un 53% de esos evangélicos que están de acuerdo o muy de acuerdo en esas teorías. Por ejemplo, en la teoría de la conspiración que dice que la vacuna fue desarrollado en conjunto con el entonces ministro de Salud de Estados Unidos por Bill Gates para beneficios personales, para beneficios económicos, ¿no? Eh, esta misma, este mismo estudio revela algunos aspectos interesantes, ¿no? Eh, no menciona las teorías de conspiraciones más recientes, este estudio, y que son aparentemente las más populares en las iglesias evangélicas, pero hacen alusión a dos aspectos. A la llegada de John Biden a Estados Unidos, que es el resultado de una conspiración, sacar a Donald Trump y todas las cuestiones, y lo cual motivó a Donald Trump a desconocer las respectivas elecciones, y ustedes vieron lo que pasó posteriormente. Pero también esas teorías de conspiración incluyen los verdaderos propósitos de las vacunas contra el COVID-19. Eh, y muchos de estas teorías ingresaron a las iglesias protestantes y comenzaron a tener un impacto poderoso en las comunidades. Entonces, los que están analizando este estudio dicen, las iglesias cristianas dicen ser lugares enfocados en la verdad. Sin embargo, la mitad de los pastores escucha con frecuencia la difusión de supuestos complots. Y esa es una desconexión asombrosa, dice el director del Lifeway Research cuando presenta el informe. Él dice, las iglesias cristianas tienen que moverse su información en base a la verdad, no en base a teorías conspirativas. Ahora, permítame decirle lo siguiente, hermanos queridos. Un caso que llamó la atención muy fuertemente en Estados Unidos y en América Latina tuvo que ver con una predicación que a principios del mes de diciembre del 2020 hizo el pastor pentecostal o evangélico Guillermo Maldonado, uno de los pastores teleevangelistas con mucho énfasis en Estados Unidos y en América Latina, seguido por muchos latinos. El pastor Guillermo Maldonado, en su sermón en el mes de diciembre, sugirió a sus feligreses no recibir la vacuna contra el COVID-19 porque esta vacuna, en su opinión, les alteraría el ADN y le permitiría al gobierno rastrear a todas las personas. Y se cree que en este sermón bilingüe que presentó el pastor, que es uno de los pastores de la teología se me fue la palabra, ¿no? De la prosperidad, ¿no? Mucho pedir dinero, mucha ofrenda. Él dice que esta agenda satánica global suprimiría la verdad de las iglesias cristianas. Ahora, déjeme decir una cosa. Es muy normal escuchar a un pastor no adventista, a un pastor protestante, a un pastor evangélico, pentecostal, darle a estas teorías de conspiración significados proféticos. No así la iglesia adventista. Nosotros tenemos una interpretación profética totalmente distinta. Y aquellos aspectos que van a marcar nuestra libertad de conciencia están relacionados con aspectos que tienen que ver con la adoración, con aspectos totalmente diferentes. El mismo director del estudio, hermanos queridos, al mismo director del estudio hace una crítica al mundo cristiano. Y él dice, cuanto más se aceptan en una iglesia las teorías de conspiración, menos comparte esa iglesia el mensaje cristiano tradicional. Y dice, el 55% de las personas que asisten a la iglesia protestante no invitan a otros a ser parte de la iglesia. Nuestras interpretaciones, nuestras actitudes, nuestra conducta no tienen que estar movidas por teorías de conspiración que aparezcan en redes sociales. El pueblo de Dios, dice la palabra, estará seguro si le cree a sus profetas. Y no estamos en tinieblas frente a esto, hermanos queridos. Entonces, si usted quiere tener una respuesta base, sólida frente a esto, vaya a la profecía, estudie el Apocalipsis, estudie el conflicto de los siglos. Nuestra fuente no está en las teorías de conspiración, porque esto es desinformación. Más adelante, el mismo autor del estudio, McConnell, dice
que esta situación que actúa como actúa la iglesia cristiana es dejar de lado un firme mensaje de esperanza por un incierto mensaje de temor. Qué tremenda declaración. Y luego concluye el estudio diciendo, lamento que en muchos casos la misión de la iglesia ya no sea compartir las enseñanzas de Jesús, sino compartir cosas que pueden suceder, que pueden ser o meramente parecen posibles. Esas son teorías de conspiración. Entonces, le he mostrado un detalle al respecto. Muy bien. Entonces, usted asegúrese de dónde proviene la información, cuál es la fuente para usted compartir, para usted creer, para usted darle credibilidad a un audio, para usted darle credibilidad a un mensaje que llegue a sus manos. Muy bien. Vamos bien por aquí, ¿verdad? Vamos bien por aquí. María Huenchunao dice, lo que pasa, nosotros vamos repitiendo lo que la gente dice por la ignorancia. Jonathan Amasa dice, algunas personas dicen la vacuna es la marca de la bestia. Algunos comentarios que quedan al respecto. Voy a referirme al tercer elemento que para mí, hermanos queridos, es causa de resistencia. Tiene que ver con la desconfianza. Estamos en un entorno de desconfianza muy grande nuestro entorno. Esta desconfianza también es resultado del posmodernismo, ¿no? Aumentos de casos de corrupción en figuras públicas, en establecimientos oficiales que alguna vez tenían esta credibilidad ciega. Por eso el posmodernismo dice, ya no hay certeza, se acabó el fin de la certeza. Se le creía a las iglesias cristianas, hoy no. Se le creían a figuras públicas y religiosas, hoy no. Entonces, es importante que veamos también este contexto, ¿no? La crisis de desconfianza es una característica de nuestro mundo y ante la ausencia de una verdad transversal, como decíamos al principio, cualquier cosa puede ser verdad. Entonces, antes de la llegada del COVID-19, ubíquese usted año 2019 hacia atrás. El mundo político colapsó. Por ejemplo, a nivel global, hay casos donde muchas figuras políticas dejaron de ser creíbles. A nivel internacional, se cuestionó la supuesta participación de Rusia en las encuestas o en la campaña presidencial que favoreció a Donald Trump. En el plano de la informática, Facebook fue sentenciada por un juez a pagar una millonaria suma de dinero por haber pasado información de sus suscriptores para fines políticos, perdiendo mucha gente. A nivel local, permítame mencionar en Chile, casos de corrupción que involucraron a partidos políticos, figuras cercanas a la presidenta de ese entonces, estaban involucrados en corrupción. La Iglesia Católica estuvo arrastrando durante mucho tiempo un grave problema que reventó con la visita de Francisco a Chile. La institución más creída por los chilenos en su tiempo, los Carabineros, comenzó también a sufrir pérdida de confianza por situaciones que se fueron conociendo. El Ejército de Chile, la Iglesia Evangélica estuvo en el ojo del huracán cuando uno de sus obispos más prominentes en Chile estuvo involucrado en casos de manejo de dinero, de diezmos, de una forma lamentable. Y por último, el estallido social que terminó por socavar la credibilidad del gobierno, que descendió en el mes de noviembre hasta el año pasado a un 7% la credibilidad. 7%. 7 de 100. Creían en el gobierno, creían en el presidente. Mientras que casi un 90% desaprobaban absolutamente todo. Hermanos, luego llega el COVID del 2020 y trajo toda esa desconfianza y la desplazó a nuestros entornos más cercanos, en nuestras familias, obligándonos a cuidarnos del vecino, obligándonos a cuidarnos de nuestros parientes, obligarnos a cuidarnos del miembro de la familia que salía a la calle y que tenía que entrar, sacudirse los zapatos, cambiarse la ropa, obligarnos a desconfiar de todos y poner distancia de uno hacia el otro y a usar mascarilla porque cualquiera podía ser portador. Hoy día esa confianza está instaurada, el miedo está instaurado todavía y vamos a requerir tiempo y un paso de responsabilidad
para tratar de revertir ese paso de desconfianza. Entonces no le creemos a nadie, sospechamos de todo, desconfiamos de todos, incluso en la iglesia adventista. Hay gente que duda de la institución, hay gente que duda de los pastores, hay gente que hace público el concepto, yo soy una persona que pasa a recibir de todo este impacto. A veces llego a algunas personas que para los cuales yo no soy creíble, por el solo hecho de ser pastor ya yo no soy creíble. Porque muchos hermanos de iglesia también están afectados por este ambiente de desconfianza. Hemos perdido desconfianza entre nosotros, recogido del medio. También nos toca, también nos llega. Y esto es un tema grave, porque el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene que avanzar unido. Y deberíamos ser cuidadosos cuando hacemos comentarios en redes sociales, cuando hablamos, cuando emitimos opiniones, porque podríamos estar ampliando esa desconfianza hacia la institución, hacia la iglesia, hacia los pastores. No es esa nuestra tarea. Nosotros no estamos para generar desconfianza, para generar desorientación, desinformación. Nosotros somos un pueblo que estamos llamados a hacer luz, a conducir con certeza, no solamente el pueblo que lideramos, sino aquellos que han de conocer a Cristo, siguiendo nuestra predicación. No permita que la desconfianza de su entorno lo separe de su hermano, de su pastor. Y abro mi corazón porque me pica la lengua y voy a decirlo así. Hay miembros de iglesia que han vivido experiencias de frustración, han vivido experiencias que yo entiendo que a veces en la iglesia sucedan situaciones desfavorables, porque hay personas, somos imperfectos todos. Pero algunas veces me ha dolido en mi corazón el trato, sin conocerme, sin interactuar conmigo, sin conocer circunstancias, de haber sido juzgado, Yo entiendo, yo estoy aquí para servir. Yo soy un servidor de la iglesia. No me pidas que haga más de lo que no pueda dar. También hemos malinterpretado la posición y el trabajo del pastor. El pastor no alcanza para más de 1,100 personas. Necesitamos entender que todos, unidos, hacemos la causa. Los ancianos hacen una parte, el pastor hace una parte, los líderes de las juntas hacen una parte, cada miembro hace una parte, pero no puedo estar sentado en mi casa rascándome la barriga y esperando que el resto del mundo trabaje en función de mí. Si eres adventista, tienes que tener una misión, tienes que tener un compromiso. Y ese compromiso también tiene que ver con tu actitud. No solamente es ir, tocar la puerta y dar un estudio bíblico, que tu actitud también es determinante. Y lamentablemente, mucha actitud del mundo está entrando a la iglesia. Y hablo de este aspecto en particular. Habiendo dicho esto, permíteme avanzar al tercer elemento que yo creo puede ser un factor también de resistencia a la vacuna. La política. La política. El ente político que cada persona, que cada ciudadano tenga también va a determinar su manera de responder a la pandemia, de entender, de aceptar una pandemia, una vacuna o una medida sanitaria. Las diversas posturas políticas sobre el COVID estará condicionada por la crisis política. Entonces, para algunos, aceptar la vacuna es aceptar un plan del gobierno, es estar a favor del gobierno, pero si usted hace parte de esa mayoría que representa ese 89% de desaprobación del gobierno, entonces es muy probable que usted no le crea ni al presidente, no le crea a los ministros, no le crea las políticas de salud del Estado, y como usted le da poca credibilidad al gobierno, por lo tanto, para usted las crisis o el manejo de las crisis sanitarias tengan impacto en usted. Porque para usted, si usted tiene un lente político, usted va a verlo desde una perspectiva, desde una óptica política. La lógica nos dice, amigos queridos, que ningún gobierno estará dispuesto a gastar dinero, a asumir un coste económico sin precedentes, a exponer su capital político para participar de una conspiración mundial. Sin embargo, muchos cristianos todavía levantan una bandera política en tiempos de crisis. Y yo me pregunto aquí, ¿es correcto
para un cristiano en el tiempo del fin, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, levantar banderas políticas? ¿Es lo que Dios pide de nosotros? ¿Es esa la madurez que estamos mostrando al mundo? ¿Es esa la respuesta madura que le vamos a dar al vecino? ¿Aquel que nos sigue por redes sociales o que nos escucha? ¿Una postura política, divisionista, partidista? Vivimos en un mundo infectado por el pecado, por el peor de los virus, yo le llamo la mentira, la cual es producto del pecado. Nos han mentido en todas las instituciones que eran creíbles, pero eso no es de ahora. Ni las grandes naciones, ni las religiones son creíbles. Hay una sola verdad, que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Pero no olvide que Satanás es el padre de la mentira, dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, que dice que cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El conflicto final profetizado en la Biblia será porque Satanás intentará, por medio de sus aliados terrenales, imponer una mentira sobre la verdadera adoración. No se desconcentre. No se desconcentre. Entonces, llego aquí a lo que yo creo es la última causa de resistencia. El último causa de resistencia. Y aquí, prepárese porque viene una pregunta por ustedes, los quiero activos ahora. Ya me han escuchado y aquí quiero la participación de ustedes. Hay muchos cristianos adventistas que tienen un conflicto entre la fe y la presunción. ¿La qué? La fe y la presunción. Para muchos, ¿qué es la presunción? Algunos están diciendo, bueno, pero ¿qué significa la presunción, pastor? Vamos a definirla hoy. Muchos adventistas, muchos creyentes sinceros tienen un conflicto entre la fe y la presunción. Y voy a definir eso aquí en esta hora. Entonces, ojo con la siguiente declaración. El cristiano que se vacuna lo hace porque tiene falta de fe. ¿Acaso está desconfiando del poder y de la protección de Dios? Si yo me vacuno es porque estoy desconfiando del poder de Dios, de la protección de Dios. ¿Es falta de fe si yo me vacuno? Algunas personas dicen, yo no me vacuno porque yo confío en Dios, Él me va a proteger. Yo no me vacuno, yo confío en Dios, Dios me va a proteger. Pregunta, los quiero leer. ¿Eso es presunción o es fe? Esa determinación, yo no me vacuno porque Dios me va a proteger, ¿es presunción o es fe? Mientras tú escribes tus comentarios, que quiero leerlos a continuación, voy a presentarles dos casos bíblicos. Vamos a dos casos bíblicos. El primero de ellos está en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 13. Dice Mixki Magdalena, dice presunción, dice Mixki Magdalena. Está atenta mi amiga Mixki. Vamos al primer caso bíblico y lo vamos a encontrar allí en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 13 al 15. El contexto. José y María están con Jesús, el niño está recién nacido, se encuentra en Belén, donde nacieron, y de pronto el ángel de Jehová se le aparece, enviado por Dios, no por su propia voluntad, y le dice, anda, toma al niño y a María y huyan a Egipto y permanezcan allá hasta que les sea avisado. Y la razón por la cual se le pidió a José y a María que huyeran a Egipto era porque Herodes quería darle muerte a todos los menores de edad, a todos. Y como Dios conoce el fin desde el principio, entonces Dios simplemente dijo, antes de que acaben con el plan, yo voy a anticiparme, y mandó al ángel mensajero y le avisó. Y dice la Biblia que José y María salieron muy temprano, tal cual obedecieron la orden del ángel. Pregunto, si Jesús era el Hijo de Dios, ¿no se supone que Dios lo protegería de una eventual amenaza de la muerte de Herodes? Entonces, ¿por qué no se quedaron en Belén?
¿Por qué tenían que huir? ¿Acaso Dios no los podía proteger? Pregunto, ¿huir a Egipto entonces sería una falta de confianza en Dios o un acto de obediencia? Primer caso. Leo por aquí, Janet San Juan me dice presunción, Felipe Herrera me dice presunción, Sorayita Sura dice presunción, Jorge Miranda dice presunción, Dina Aria dice presunción, Germán Villagra dice la falta de relación con Dios crea una lejanía de Dios y por consecuencia al estar alejado de Dios, Satanás mete falsas ideas en nuestra mente y para ello utiliza personas. Presunción en la mayoría de las respuestas que encuentro aquí. Por ejemplo, Felipe Herrera dice, también hubo presunción en la iglesia. Varios al principio de la pandemia andaban sin mascarilla y se burlaban de los que usaban mascarilla dentro de la misma iglesia y decían, Dios nos cuida. Dice Felipe Herrera, haciendo alusión a este episodio como un acto de presunción. Jonathan Amasa dice, yo me vacuné con la primera dosis por decisión propia, no porque desconfíe de Dios. Sigo confiando en su protección, pero también debo seguir cuidándome. Y tengo por aquí un comentario que me llegó mucho más adelante, que es el momento de hacerlo. Maritza Tello me escribe y dice, feliz sábado, querido pastor, y a nuestros hermanos del sur de Chile, Iglesia La Cisterna de Santiago. Trabajo en el área de salud y la semana pasada recibí la primera dosis de la vacuna Sinovac. Todo bien, gracias a Dios. Gracias, amigos, por participar. La pregunta que estoy haciendo aquí, cuando una persona dice, es que todo el que se vacuna lo hace porque desconfía de Dios, porque es falta de fe. Entonces yo hice la pregunta aquí, yo no me vacuno porque confío en Dios, Él me protege y la pregunta ¿es presunción o es fe? Entonces presenté el primer caso donde hay una amenaza, hay un riesgo contra la vida del Hijo de Cristo Jesús y el cielo envía un ángel para pedirle que huya a Egipto. Y José y María obedientemente huyeron a Egipto, mas no porque huyeron a Egipto dejaron de confiar en el cuidado de Dios, dejaron de cuidar en la protección de Dios, dejaron de tener fe en Dios. Un segundo caso, que para mí es muy importante porque trae una definición de lo que queremos, de este término que estamos hablando en esta hora. Jesús, en la tentación del desierto, Lucas 4, es desafiado por Satanás para lanzarse desde el alero del templo. Y Satanás citó la Biblia para incitar a Cristo, una promesa, incitar a Cristo para que se lanzara del alero del templo con la certeza de que la Biblia dice que sus ángeles lo guardarán. Hasta allí nomás, ¿no? Y omitió la otra parte. Jesús también, podemos decir, podía tener la certeza de que Dios debía protegerlo y que por lo tanto podía proceder, ¿no? A lanzarse del templo, a convertir las piedras en pan. Y yo pregunto, si Jesús se hubiese lanzado del alero del templo, ¿sería un acto de cobardía o un acto de confianza en Dios? ¿Sería presunción? ¿Hubiese sido fe? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bien, hay un detalle interesante. Jonathan dice aquí, Satanás también utilizó la presunción contra Jesús en la tentación. Y hay una cita allí en el Deseo de todas las gentes, que yo quiero que ustedes lo puedan leer en algún momento. Deseo de todas las gentes, puedes descargarlo en tu computador, en tu tablet, en tu celular. Descarga los libros de Ellen White. Y en el capítulo, creo que es el capítulo 4, que habla de la victoria, tentación y victoria, Ellen White hace algunas citas importantes. Ojo con esta declaración, hermanos. Dice aquí, Jesús se negó a salir de la senda de la obediencia. Aunque manifestaba perfecta confianza en su Padre, no quería colocarse sin que le fuera ordenado en una posición que justificase la intervención de su Padre para salvarle de la muerte. No quería obligar a la providencia a acudir en su auxilio y dejar de dar al hombre un ejemplo de confianza y sumisión. Qué texto poderoso, Desea de toda la gente 101, en mi versión. Entonces Jesús dice, yo no necesito desconfiar de la voluntad de mi Padre, del amor del Padre, del cuidado del Padre, pero no me voy a salir de la senda de la obediencia. No voy, porque yo confío en Dios, voy a ser desobediente. Jesús es el primer ejemplo de humildad, de obediencia,
y como dice la sierva del Señor, de sumisión. Y déjeme decirle que nos falta a muchos algo de esto. La arrogancia que enfrentamos frente a estas crisis dista mucho del papel que Cristo mostró en este momento. Luego dice ella, la fe no va en ningún sentido unido a la presunción. Ella clarifica, una cosa es la presunción, otra cosa es la fe. Y dice entonces, solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción. Y explica, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. Ahora explico, ¿qué es presunción? Usted ha escuchado la frase, ¿no? Este señor es presumido. Oh, es que eres presumido, yo presumo. ¿Pero qué es presunción? Hermanos, presumir es considerar una cosa verdadera o real a partir de ciertos indicios o señales sin tener total certeza de ella. Yo presumo que es verdadero. Yo presumo que esto es así. Yo conjeturo, yo determino desde mi punto de vista que esto es así. Pero no tengo una certeza total de ella. Y presumir también es exhibir con orgullo una cualidad o algo que se tiene o se hace. Luego, dice la sierva del Señor, la fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. No encontré textos más poderosos que esta. Luego, haciendo referencia a Ellen White, dice, Ellen White, a nuestros primeros padres, dice, la presunción los indujo a transgredir la ley, creyendo que su amor los salvaría de las consecuencias del pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Tremenda declaración. Voy a decirlo de la siguiente manera. Conocí un caso de una persona que tuvo un ser querido durante mucho tiempo en un cáncer terminal. Era evidente que este cáncer no tenía vuelta atrás y que en algún momento este ser amado iba a fallecer. Su estado fue deplorable. Esta persona profesaba una fe en una iglesia protestante no adventista, y esta persona nunca aceptó la realidad de que su papá estaba enfermo de cáncer y que en algún momento podía fallecer. Y ella creyó que su papá se iba a levantar, que se iba a levantar, que se iba a sanar. Finalmente, su ser amado fallece y esta persona entró en una profunda depresión que con el tiempo trajo otro tipo de situaciones físicas que le costaron su muerte. Los cristianos también sufrimos. Los cristianos también somos vulnerables. Los cristianos también nos contagiamos. Los cristianos también nos morimos. Los cristianos también lloramos. Los cristianos también sufrimos dolor. En ninguna parte de la Biblia el Señor intenta enmascarar el sufrimiento dentro de la vida de su pueblo. Somos parte del mundo y mientras seamos parte de este mundo, el dolor, las crisis van a llegar a nosotros de alguna manera. Y cuando nos llegan, Dios sabrá por qué. Pero una cosa es que nos llegue porque seamos desobedientes. Otra cosa es que nos llegue porque la sabiduría y la providencia divina lo permitió así. Mas no podemos negar a Dios, que Dios es fiel. No podemos dudar de su amor, que Dios es fiel. ¿Amén o no? Amén. Entonces, hermanos, yo no dudo que hayan personas que tengan una fe muy grande. Yo no dudo que de eso sea así, que eso sea cierto, y doy gloria a Dios por eso. Pero la verdadera fe da muestras de obediencia, de respeto, de consecuencia, de humildad, de solidaridad.
En una crisis donde aumenta la desnutrición espiritual, donde no hay tiempo para la palabra de Dios, pero sí para asimilar cualquier cantidad de información que llega por redes sociales, sin importar las fuentes, donde hoy el creyente pasa más tiempo en un computador, en un teléfono, que delante de la palabra de Dios. Es probable que mucho, a lo que algunos le llaman fe, no es más que presunción. No es más que presunción. Y te voy a dar un ejemplo literal de esto. El año pasado hubieron 3 casos en el mes de marzo lamentables que fueron noticias. 2 de ellos en Chile, 1 en Estados Unidos. Ustedes recuerdan el caso de un culto cristiano no adventista protestante en San Pedro de la Paz, en el mes de marzo, en plena pandemia. Ellos desafiaron las normas sanitarias y decidieron hacer un culto en contra de las normas establecidas por el gobierno. Y qué lamentable y triste fue que fueron noticia nacional, porque se convirtió ese culto en un foco de infección donde 7 personas, incluidos 2 adultos mayores, estuvieron a punto de morir por esto. ¿Presunción o fe? ¿Presunción o fe? Muchos líderes en la iglesia me dijeron cuando partimos el año pasado: es falta de confianza en Dios porque cerramos los templos, porque la iglesia cerró los templos en Chile. ¿Es falta de fe? ¿Tú sabes cuántos pastores han muerto? ¿Tú sabes y no con los templos abiertos, no haciendo cultos, simplemente ayudando, visitando, alentando, asistiendo a funerales? ¿Tú sabes cuántas personas han muerto? Es fe o presunción. ¿Qué tal si nos quedamos con los templos abiertos? ¡Qué escándalo! ¡Qué vergüenza daríamos al mundo! De obediencia, de solidaridad. Y 2 casos más. Un pastor en Estados Unidos que se burló de la pandemia y que realizó un culto, un congreso con otros 3 pastores más, y los 3 resultaron también positivos, y uno de ellos, de 65 años, falleció en el mes de abril, mayo. Y un mismo caso pasó en Chile. Un obispo, junto a otros pastores, desarrollaron un proyecto, un programa en plena pandemia, porque Dios los iba a proteger, y uno de ellos falleció. Puedes buscar en internet la noticia: obispo chileno muere de COVID, y vas a encontrar la noticia. ¿Es fe o es presunción? Mis hermanos, si Jesús se hubiese tirado del alero del templo, seguramente lo hubiera aspirado al piso. Si José y María hubiesen dudado en obedecer e ir a Egipto, seguramente otra historia hubiésemos contado. Pero como buenos hijos de Dios, nos dieron ejemplo de obediencia, de sumisión. Permítame decirte una cosa: la vacuna no es un asunto teológico. La vacuna no es un asunto espiritual. La vacuna es una emergencia sanitaria. Y por lo tanto responde también a nuestra responsabilidad social, civil y ética. Por aquí me dice Sorayita Sura: el Señor muestra el camino, Él guía a sus hijos para vivir en este mundo, guía en la alimentación, enseñándonos qué es mejor, en cómo deben ser las relaciones con nuestro prójimo, y hoy nos lleva a través del conocimiento médico a estar cubiertos para esta pandemia con medidas precisas y específicas, como la vacuna, como la mascarilla, como el distanciamiento. Haz presunción, dice ella, es arriesgarnos a sabienda, pensando y hasta probando al Señor, y eso es lo que está incorrecto. Jonathan Amasa dice: pastor, este virus no hace acepción de personas. Hemos visto fallecer políticos, deportistas, creyentes y no creyentes en Dios, incluso hermanos adventistas. En este último caso, y aceptando la teoría de la presunción de Dios me cuida, entonces, ¿por qué han fallecido hermanos en la fe fieles a Dios? ¿Dónde quedó el cuidado de Dios? Claro, Jonathan. Podríamos entonces pensar: si un hermano muere, si estos pastores que fallecieron visitando, atendiendo, porque la tarea no ha parado la tarea pastoral, entonces ¿sería falta de cuidado de Dios? ¿O sería falta de fe de estos hermanos? Espero que vayamos entendiendo algunos aspectos aquí. Entonces, permíteme retomar y decirte que las vacunas siempre han estado con nosotros. Desde que nacemos siempre han estado con nosotros. Nuestros padres confiaron en ellas, y si cuestionaron obedientemente, te llevaron desde chiquitito, me llevaron a mí, y gracias a esa obediencia, esas políticas de salud que no asociamos a ninguna otra teoría, porque no teníamos lo que hoy tenemos. Usted creció saludable, yo crecí saludable, y el mundo ha logrado ganar la batalla a la viruela, a la poliomielitis, al sarampión, a la tuberculosis, a la difteria, a diferentes tipos de cánceres, enfermedades de transmisiones sexuales.
eh, a la hepatitis B, a la tosferina, eh, por estas políticas sanitarias. Y muchas de ellas erradicadas por completo, algunas no, porque todavía existen personas que se resisten a vacunar. Ahora, permíteme hacer un cambio de frente aquí y permíteme hablarte un poquito acerca de la desconfianza en la Biblia. No quiero pasar por alto este aspecto. Recordemos que la desconfianza, hermano, en que vivimos, la confusión en que vivimos, la mentira en el que el mundo vive, es producto de este mundo alienado y separado de Dios por el pecado. Este virus ha infectado todas las generaciones. No esperemos en este mundo construir un mundo seguro. No es así lo que nos plantea la Biblia. El mundo seguro y perfecto nos lo plantea el Señor en la tierra nueva. Miqueas capítulo 7, versículos 5 al 7 dice: no creáis en amigo, no confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios me oirá. Miqueas declara que producto del pecado hay un rompimiento social, se quebró el tejido, no hay confianza en nada ni en nadie. Pero el pueblo de Dios necesita tener sabiduría e inteligencia para vivir en estos tiempos de crisis y no dejarnos atormentar por el miedo que nos rodea o la desconfianza que rodea el pueblo de Dios. Jesús mismo advirtió que el aumento de la maldad produciría un impacto, un incremento de una actitud egoísta y poca solidaria con los demás. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Mateo 24:12. En otras palabras, si lo traduzco, mi lenguaje sería: mientras no me afecte a mí, me da igual. Y eso es individualismo despiadado, ese individualismo atroz, ese individualismo es resultado del posmodernismo, que viene de una generación donde los sueños colectivos fracasaron, donde las grandes comunidades fracasaron, y entonces le dice al individuo de este siglo: escápase cada uno por su cuenta, no dependas de nadie. Mas el Evangelio nos provee de un cristianismo de comunidad donde el creyente importa, donde el prójimo importa, donde mi actitud importa, donde mi responsabilidad es importante. Pero lamentablemente este parámetro, mientras no me afecte a mí, me da igual, está siendo tomado por muchas personas ante la vacuna, incluso por cristianos adventistas del séptimo día. Pablo, por su parte, se anticipó a describir la incredulidad y la insensibilidad de este tiempo como unas características de la generación impía del tiempo final. Ahora bien, le dijo Pablo a Timoteo: ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmiente el poder de la piedad. Y entonces les dice a Timoteo: apártate de esa gente. A mí me llama la atención esta declaración de Pablo. Y la misma recomendación de Pablo para Timoteo es la recomendación para ti y para mí. Apartarse de esa actitud. Esa es la actitud que Jesús nos pide, que Dios nos pide a los cristianos de hoy día. No debemos actuar con incredulidad, no debemos actuar con indiferencia, no debemos actuar con insensibilidad, porque así actúan los impíos, los incrédulos. El verdadero cristiano se debe identificar con una actitud distinta, madura y responsable. Y entonces viene mi pregunta: ¿cuál debería ser entonces la postura de un cristiano frente a una vacuna, frente a un plan que intenta detener el sufrimiento y parar una crisis como la que estamos viviendo? La misma que debemos tener frente a la pandemia. Si usted desconoce la pandemia, va a desconocer la vacuna o el efecto que ésta tiene. Entonces, si nosotros entendemos que la pandemia, hermanos amados, son una señal del deterioro del mundo, lo cual fue profetizado en la Biblia, y que por lo tanto nos muestra en qué parte del mundo estamos, deberíamos también dar una respuesta lógica a una medida que es una respuesta sanitaria en favor del control de la pandemia. Entonces, lo lógico sería que si resistimos la vacuna, representaría una negación de la pandemia.
Entonces, independientemente de lo que usted cree haya sido el origen, no podemos negar la realidad de ella, no podemos negar la realidad de las muertes, no podemos negar el impacto que puede producir en su entorno, en su familia. Negarla sería una contradicción. Entonces, ¿cómo deberíamos responder a la vacuna? Mi postura es que deberíamos tener una postura responsable. Podemos tener una postura responsable. Si bien la vacuna contra el virus 19 no es obligatorio y el tema de hoy no es una promoción de la misma, que quiero que quede claro, no me malinterprete. No estoy haciendo una promoción ni le estoy diciendo a la iglesia, vaya y se vacune. Lo he dicho en la introducción. Estoy dándote un mapa amplio de por qué algunas resistencias a la vacuna, ¿no? Entonces, si bien no es obligatorio, y usted puede no aceptarla, y está en su derecho, eso es un principio universal de los derechos humanos. Incluso vemos casos de personas que profesan religiones donde no aceptan la transfusión de sangre y eso lo respetan, solo que en algunos países pueden ser responsabilizados por la muerte. Usted es libre, ¿no? Eh, pero debe recordar que gracias a las vacunas y a los adelantos científicos y a las medidas sanitarias y a las políticas gubernamentales en torno a esto, hemos podido vivir y crecer libres de muchas enfermedades y sus hijos también. Entonces, cuando digo que podemos responder de manera responsable, me refiero que necesitamos pensar a la hora de emitir un juicio, de emitir un concepto, de hacer públicas nuestras opiniones y nuestras decisiones. Antes de tomar una posición al respecto, revise de dónde provienen sus ideas, sus parámetros, de las redes sociales, de su posición política, de su postura bíblica, de su fe o de su presunción. Debe tener presente entonces que esta crisis, como cualquier otra que vivamos, y en donde estén en juego vidas humanas, nos jugamos un papel como cristianos y no puede no importarnos la vida de los demás, porque sería un mensaje negativo para el mundo que nos observa. Somos responsables ante Dios por los demás. Eso lo dice la palabra de Dios. Somos guarda del prójimo, ¿no? Luego, nosotros hemos sido respetuosos, el pueblo de Dios ha sido respetuoso de las leyes terrenales, siempre que éstas no vayan en contra de principios. Una vacuna no va en contra de nuestra adoración a Dios, no va en contra de nuestros principios de adoración a Dios. Muchos ya, como leyeron ustedes, fueron vacunados y están adorando al Señor. Están aquí, no han dejado de ser adventistas. No han dejado de creer en la doctrina, no han dejado de confiar en Dios. Entonces, necesitamos entender que siempre hemos sido un pueblo fiel y respetuoso a las normas terrenales porque Dios así lo pide, respetar a nuestras autoridades. Dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, dijo Cristo Jesús. Otro elemento, nosotros hemos creído que somos luz, somos guía para un luz de tiniebla que está en tinieblas, eso lo dice Apocalipsis. Podemos estar en desacuerdo, está bien, pero no debemos ser protagonistas de dudas, de desinformación, de desobediencia civil. Aún por el contrario, debiéramos ser portadores de esperanza para el sufrimiento humano, generadores de esperanza en aquellos para ayudarlos a superar el dolor. Entonces, una mirada ética, una mirada madura y responsable, toma en cuenta no solamente lo que nosotros pensamos, lo que yo creo, lo que yo espero, sino también en el impacto que tu actitud, que mi actitud, que nuestra actitud como iglesia tenga en los demás y de manera particular en aquellos que nosotros queremos guiar hacia Jesús. Una vacuna ayudará a frenar la pandemia actual. Una eventual resistencia a la vacuna podría ir en contra de leyes estatales que luchan por combatir el virus y la enfermedad. Y no se supone que el cristianismo y la iglesia, por medio del evangelio, también combaten contra el sufrimiento humano, no contra las instituciones gubernamentales o sus políticas. Luchamos contra el dolor, contra el sufrimiento, cada vez que predicamos y cada vez que ofrecemos esperanza. Entonces, esto protegerá la vida de los que aún necesitan saber del evangelio, como así los que ya han aceptado el evangelio y a quienes, en consecuencia, se les ha encomendado la proclamación del amor infinito
a un Dios que sufre. Y voy a aproximarme al cierre de mi tema en esta mañana, mientras leo aquí a Jonathan, que dice: la decisión de vacunarse o no es personal. Finalmente, pastor, yo creo que la vacuna no es la solución definitiva, porque no quedamos inmunes al virus. Si es una ayuda que Dios, a través de la ciencia, permite utilizar, la cura de todas las enfermedades será cuando Cristo Jesús regrese. Esa será la verdadera vacuna. Vamos a hablar de ese tema mañana con el doctor Daniel Mujica, que estará con nosotros. Él es epidemiólogo y estará con nosotros en una entrevista en un programa especial a las 9:30. Vamos a hablar de ese tema mañana. Pero yo quisiera terminar aquí diciendo lo siguiente. En primer lugar, ¿cuál es la posición de la iglesia adventista? Escuche esto, los que están escuchando por radio, por televisión, los que nos siguen por Facebook, gloria a Dios. Y comparta también esta información con aquellos que no lo tienen, ¿ok? Porque la iglesia tiene su posición al respecto. Y esta es una declaración que la iglesia sacó hace ya muchos años, cuando ya surgió otro impacto al respecto de la vacuna, y siempre surgió el mismo debate. La iglesia adventista, si bien reconoce que cada miembro es libre, tiene libre albedrío de tomar su propia decisión, al mismo tiempo alienta a los miembros de iglesia a una vacunación responsable, protectora y preventiva. Y el documento de la iglesia declara: no somos la conciencia del miembro de la iglesia individual y reconocemos las decisiones individuales que son ejercidas por el individuo. La decisión de no vacunarse no es y no debería ser vista como el dogma o la doctrina de la iglesia adventista del séptimo día. No es un tema, es un asunto donde la iglesia se mete. Sin embargo, la iglesia dice: la iglesia adventista del séptimo día da un fuerte énfasis en la salud y el bienestar. Es una de nuestras doctrinas. El énfasis adventista de salud está basado en la revelación bíblica, los escritos inspirados por Ellen White y en publicaciones científicas con revisión de pares. Como tal, alentamos una vacunación responsable y no tenemos una razón de índole religioso para no alentar a que nuestros adeptos participen responsablemente en los programas de vacunación protectora y preventiva. Valoramos la salud y la seguridad de la población, lo que incluye el mantenimiento de la inmunidad de grupo. Usted ha escuchado ese concepto de inmunidad de rebaño. Entre más personas estén vacunadas, un 70%, menos posibilidad hay que su entorno, que su familia, que sus hijos, que sus seres amados, que sus adultos sean contagiados. Este es el efecto de rebaño, ¿no? El virus tiene menos impacto entre más personas vacunadas, ¿ok? Entonces, mi llamado a cada miembro de iglesia es a ser responsable con sus posturas ante este tiempo de crisis. Si definitivamente usted no está de acuerdo en vacunarse, ojalá sea por una buena razón, que haya pensado y que haya analizado tomando en cuenta su entorno, sus familiares cercanos, pero guárdese los motivos y reflexione sí en las siguientes preguntas, en las siguientes reflexiones. Número 1. ¿Te atreverías a afirmar un consentimiento de no ser atendido en caso de que resultes afectado por COVID-19? Número 2. Si hubieras perdido un ser querido por causa del virus durante el 2020, ¿te resistirías a vacunarte? Número 3. Si tú o un familiar cercano hubiera estado hospitalizado por COVID-19 durante el 2020, ¿te resistirías a vacunarte? Número 4. Si tuvieras a tu padre, madre, abuelos o algún miembro mayor de edad de tu familia con una enfermedad base viviendo contigo y con riesgo de ser contagiado, ¿te resistirías a vacunarte? Número 5. ¿Podrías darme una razón, una sola razón científica de por qué no lo harías? Termino diciendo las 3 razones por las cuales creo, mi punto de vista, es mi posición, por lo cual pienso que un cristiano debería vacunarse. En primer lugar, porque la ciencia confirma la efectividad y la seguridad de las vacunas. La ciencia y la historia lo confirman. Ya he mencionado beneficios de ello durante esta mañana, ¿no? La ciencia básica de las vacunas es sólida y está comprobada, ¿no? Cito a un pediatra que respondió a un debate con unos padres que no querían vacunar a sus hijos en un momento en Estados Unidos. Él dijo: son químicos que se encuentran en la naturaleza. Su hijo va a ingerir más mercurio
comiendo sándwich de atún, más aluminio a través de la leche materna, o la fórmula, y más formaldehído, Danisa, ese, ¿no? Formaldehído, que es una composición química acusada de crear cáncer. Y dice, más de una pera que lo que se reciben a través de las vacunas. Por lo tanto, científicamente es seguro. Los cristianos deben vacunarse porque no sucumben frente a la siembra del miedo. Los cristianos confían en su palabra, confían en Dios, pero eso no los hace ir en contra de aquellas medidas que son medidas paliativas para aliviar el dolor y las crisis humanas. Entonces, quienes se oponen a las vacunas a veces exageran el potencial de los efectos secundarios de las inyecciones y juegan con nuestros temores, como algunos padres algunas veces. Y dijo Smith en esa oportunidad, lo que olvidan esos padres que resisten vacunar a sus hijos, lo que olvidan mencionar es que al no vacunarlos, están corriendo un riesgo mayor. Y por último, los cristianos deben vacunarse porque aman a sus prójimos y el Evangelio los ha sacado de su mundo egoísta. Somos guardianes de nuestros hermanos, dice Génesis 4:9. Somos guardias de nuestros hermanos. Elegir no vacunarse y esconderlo en presencia de una vasta multitud les expone a riesgos innecesarios a nuestros prójimos. Y como ya lo hemos visto, hermanos queridos, en experiencia pasada, esto no funciona. Termino diciendo, las vacunas son un acto a favor de la vida y a favor del prójimo porque sirven para el bienestar común. Espero que esta reflexión haya colocado factores en la mesa y que puedas tener ahora una mirada distinta, una postura distinta o segura frente a esto.